En este pequeño video vamos entonces a revisar algunas cosas acerca de la conjugación de los verbos en español. Toda esta se puede revisar entonces en esta pequeña tabla de donde vendría toda esta información acerca de la conjugación. Bueno, vamos a tener dos formas en esencia de los verbos. Una de ellas van a ser las formas no personales y las otras las formas personales. Las formas personales van conectadas entonces con entonces como pronombres, ¿no? Los pronombres son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos. Y con algunos que se utilizan en algunas regiones que hablan el español, que sería el vos y el vosotros. Cualquiera de ellos entonces también se puede trabajar. Las formas no personales del verbo van a tener ahí un juego con el pronombre. La primera de ellas es el infinitivo. Las tres formas o las formas que van a tener estos verbos, la raíz del verbo, aquí lo podemos entonces revisar, por ejemplo, sería soñar, leer y reír quizá, ¿no? Entonces tendríamos estas tres formas de los verbos, las cuales van a tener estas tres terminaciones, ar, er e ir, ¿vale? La función entonces, ¿verdad? Utilizar, por ejemplo, esta como ella puede soñar con un mundo mejor, por ejemplo, ¿no? Y entonces se puede ir acompañado entonces este verbo por otro, como puede ser el verbo poder, ¿no? Entonces ella puede soñar con un mundo mejor. Por otro lado, esta puede tener entonces una función o estas formas no personales pueden tener una función que fuera además sustantiva. Por ejemplo, vamos entonces con la primera que sea soñar, ¿no? Entonces, yo había dicho que ella puede soñar con un mundo mejor, pero también puede ser el soñar es muy interesante, ¿no? En este caso, aquí soñar está trabajando como un verbo, acompañado entonces de este otro verbo que sería el verbo poder, pero el cual sí está conjugado. Mientras que por este lado, el soñar está siendo utilizado como un sustantivo, como algo al cual puede entonces alguna acción o la acción puede recaer entonces sobre esto. ¿Qué quiere decir entonces ya sea un objeto que sea animado, no inanimado, o que exista o no que exista, ¿no? Pero que pueda ser entonces nombrado, va a ser esta cosa del sustantivo. Por otro lado, entonces tenemos aquí el participio. Vamos a pasarnos entonces las cuales va a tener tres formas. Para todos los verbos que terminan en AR, el participio va a ser ado, como soñado. Para todas las formas que terminen en ER o IR, los participios van a ser idos, o la terminación va a ser ido. Entonces, de soñar, su participio va a ser a soñado, soñado. En cambio, por ejemplo, de leer, el participio va a ser leído. De la misma forma, reír, entonces sería reído. Muchas veces estos participios, como estoy poniendo aquí, llevan un acento leído, que pueden llevar entonces este acento o no. Este acento entonces aparece por el hiato para mantener entonces la fuerza sobre la sílaba. Vale. Sin embargo, tal como entonces podemos observar de este lado en la conjugación, vamos a revisar que hay algunas formas impersonales que pueden, perdón, formas irregulares que pueden eh, terminar entonces con bueno, tener estas terminaciones más bien. En el caso, por ejemplo, de imprimir, podemos utilizar entonces la forma bueno, pues se pueden utilizar ambas formas, pero en general se prefiere utilizar la forma irregular que sería impreso. Por otro lado, tendríamos entonces la forma del verbo hacer,
la cual sería hecho. Y finalmente, por ejemplo, un verbo como componer sería compuesto. Entonces, ahí están esas irregularidades que podría tener o presentar el participio. Su uso es bastante largo de los participios, pero en general cuando se están utilizando como verbos van acompañadas a las formas compuestas de las conjugaciones, como yo he realizado alguna acción, en este caso, ¿no? Mientras que de forma se puede colocar entonces como que la ciudad soñada, ¿no? Indicando entonces que va a ir acompañando a este sustantivo para darle ese adicional que va a tener, que es el que se le conoce entonces como adjetivo, ¿no? Entonces, o la soñada ciudad, para darle entonces esta forma. Finalmente entonces está el gerundio, los cuales van a terminar en ando y endo. Estos, ¿no? Estos van a ser entonces como función verbal cuando se está realizando algo que es de forma continua. Por ejemplo, tú estás soñando o soñando te sentirás mucho mejor, ¿vale? Sin embargo, el gerundio no se puede utilizar como sustantivo. Esto solamente se puede en este caso, en el español solamente pueden ser utilizados como adverbios, ¿vale? Como a las 10 de la mañana o a las 10 de la noche, ¿no? Que estaba diciendo PM, ¿vale? Por otro lado, entonces vamos a tener las formas conjugadas y una de ellas, la más sencilla, es el imperativo. Ese imperativo entonces nos va a decir o nos va a indicar una orden. Se utiliza para dar una orden o también consejos. Las formas van a ser por número, singulares o plurales, y solamente se van a utilizar con las personas de tú, usted o vos, nosotros, ustedes o vosotros, ¿vale? En caso de que se utilice alguna otra persona o que se requiere como el yo, el yo, ellos, ella, él, se utiliza entonces el verbo presente simple del conjuntivo. Después, posteriormente, vamos a ver las terminaciones entonces para los verbos con terminación AR serían esta. Tú sueña, vos soñad, usted sueñe, usted lea, tú lee, vosotros leed, tú ríe, vosotros reíd, usted ría, ¿vale? Nosotros riamos, ustedes rían. Entonces, estas son las terminaciones para cada uno de los verbos. Existen muy pocos verbos que tengan unas irregularidades en el imperativo, ¿vale? Posteriormente vamos a pasar a los tiempos del indicativo. Estos tiempos del indicativo de forma así muy general y para este video corto solamente van a decir que nos van a indicar una realidad, cosas que están sucediendo entonces en la realidad y van a estar conjuntadas entonces, o van a ser en total 10 tiempos, 5 de forma de conjugación simple o que van a ser imperfectos y 5 de conjugación compuesta o 5 perfectos. Los 5 imperfectos o simples serían el presente, el pasado o pretérito simple, pretérito imperfecto simple, el futuro, el pretérito imperfecto y el condicional simple o pospretérito. Cada uno de ellos entonces está compuesto por sus perfectos o compuestos, o ante, también se les conoce. Como pretérito perfecto compuesto es el antepresente, el pretérito pluscuamperfecto que es el antecopretérito, el pretérito anterior que es el antepretérito, o el pretérito simple, el pretérito compuesto, perdón, el futuro perfecto o antefuturo y el condicional perfecto o condicional compuesto antepospretérito. En el caso entonces de las terminaciones con AR, pues aquí se pueden ver cuáles serían ellas para yo, tú, vos, él, ella, nosotros, ustedes, vosotros y ellos.
para los infinitivos que terminan con en, er o ir. Estos van muy unidos, como se pueden observar, tanto el er como el ir, pero tienen algunas irregularidades, sobre todo en la primera persona del plural, que serían nosotros, y también en la segunda bis del plural, que sería vosotros. En algunas de ellas llevan acentos, en otras no. Posteriormente, entonces, se van a ver algunos de estos ejemplos o cada uno de ellos se va a realizar un video con los respectivos usos que van a tener para cada uno de ellos, pero en esencia esta sería la forma de conjugación de cada uno de ellos. De manera general, este va a indicar entonces lo que está sucediendo en el presente, lo que está sucediendo en un tiempo pasado, lo que sucederá en un tiempo futuro, que él sucederá. Ahí está, suceder, que sería esta. Suceder, sucederá. El copretérito o pretérito imperfecto, que es lo que está sucediendo, o lo que es más bien lo que sucedió en un pasado, que puede llegar a ser interrumpido con un pretérito. Me encontraba grabando, yo, o más bien yo grababa un video cuando se cortó. Esto se cortó. De cortar, cortó. Ahí está. Entonces esas serían las terminaciones. Pero bueno, posteriormente se verán, ¿no? Entonces de manera general. Y aquí está el condicional simple o postpretérito que se utiliza entonces mucho para oraciones condicionales. ¿Vale? En general la terminación es ría. Como pueden observar, hay nada más algunas modificaciones con respecto entonces a las terminaciones de los verbos, pero en general se le añade el ría. Y para el copretérito o pretérito imperfecto, las terminaciones son aba e ia. En cambio, entonces con las conjugaciones compuestas, esas llevan un poco más de información. Se forma entonces con el verbo auxiliar haber conjugado con el tiempo correspondiente más el verbo principal conjugado en participio. Entonces, para el pretérito, el antepresente o pretérito perfecto compuesto, yo he jugado, tú has revisado. Y entonces necesitamos aquí utilizar el verbo principal conjugado en participio. También yo he impreso, por ejemplo, ¿no? También van estos verbos que tienen estas irregularidades en el participio, se tienen que colocar con esto. Entonces es el verbo haber conjugado en el tiempo presente, en el tiempo copretérito, en el tiempo pretérito, en el tiempo futuro, yo habré, tú habrás, habrá, y en el tiempo pospretérito o condicional, yo habría, tú habrías hecho esto si hubiera sucedido tal cual cosa, ¿vale? Por el otro lado, finalmente, entonces, para finalizar, ahora sí, valga la super rebusnancia, esta parte, vamos a tener los tiempos del subjuntivo. Este es el modo de posibilidad o los tiempos de posibilidad y se construye generalmente con que podrían ser posiblemente, quizás, tal vez, o anteponiendo también el que, la preposición que. Perdón, ese no sería, ahí está un error, ese sería un error. Esa no es la preposición que, sino la palabra que, ¿no? Que puede ser utilizada entonces también como un interrogativo. Entonces, estos tiempos del subjuntivo nos van a dar esa parte de posibilidad y muchas veces van unidos a estos condicionales, al condicional perfecto o al condicional simple o al condicional compuesto, ¿no? Entonces, yo habría realizado esto si tú no hubieras realizado esto, alguna otra cosa, ¿no? Van entonces muy unidos. Entonces, en los videos referentes a cada uno de ellos se va a presentar esto. Entonces, aquí está el verbo presente. Por ejemplo, en el caso de cantar, o en el que teníamos, por ejemplo, no, soñar. En este caso, que yo soñar, entonces es que yo sueñe, que tú sueñes, que tú leas, que yo lea. Entonces estaría esta parte y bueno, entonces estarían estos tiempos. La parte interesante del subjuntivo es de que solamente existe en presente, en pretérito imperfecto, que también se le conoce como pretérito imperfecto uno y 2. Este
En este cabe perfectamente un famoso tiempo que se puede utilizar en el español mexicano, que es el hubiera, que también se puede utilizar como hubiese, ¿vale? Y el futuro, tendríamos entonces estos tres, presente, pasado y futuro del subjuntivo. Y también entonces está el pretérito perfecto o antepresente, el pretérito pluscuamperfecto o antepretérito uno y 2 y el futuro perfecto o antefuturo. Este tiempo verbal ya está en desuso. Que yo hubiere, que tú hubieres. Estos, los verbos, los compuestos, se forman con el auxiliar del verbo haber conjugado en el tiempo correspondiente del subjuntivo más el participio. Entonces, cada uno de ellos se analizará principalmente. Existen varios verbos irregulares que generalmente o que por lo general no siguen estos modos de conjugación. Entonces ya tenemos todo esto y esos serían los tiempos verbales o cómo se utilizaría esta tablita en el español para conjuntar entonces esa cantidad de tiempos. Muy bien, entonces hasta aquí te dejamos esto. Chao. Adiós.